¿Qué tal, muchachos? Vamos a ver ahora el método para obtener factores primos o método de factores primos. En el video anterior vimos lo que eran los factores primos. Les pedí que calcularan algunos factores primos utilizando algún método lógico. Ahora vamos a ver un método mecánico que nos va a ayudar a encontrar los factores primos de manera rápida y precisa. Pero para eso necesitamos ubicar algunos conceptos primero con los que vamos a trabajar. Necesitaremos nuestra lista de números primos y necesitaremos los criterios de divisibilidad. Necesitamos saber de manera rápida cuándo un número se puede dividir entre otro. En este caso, los que más nos van a interesar y los criterios que más vamos a usar van a ser el del 2, el del 3 y el del 5. El criterio del 2 dice que un número se puede dividir entre 2 si acaba en 0 o cifra par, o sea que terminaría en 0, 2, 4, 6 y 8. Si un número, una cantidad termina en esos números, se puede dividir entre dos. Por ejemplo, el 680, el 528, el 362, el 566. Esos números terminan en número par o en 0. 534. Todos esos números serían divisibles entre 2. El criterio del 3 dice que la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Por ejemplo, 1, 2 y 3, la cantidad 123, si sumamos sus dígitos 1 más 2 más 3, nos daría 6. Y el 6 es múltiplo de 3, o sea, está en la tabla del 3. 3 por 2, 6. Si tomamos al 524, por ejemplo, 5 más 2 son 7. 7 más 4 son 11. Este número, el 11, no estaría, a la hora de sumarlos, el 11 no estaría en la tabla del 3. Pero ¿qué tal que le agregáramos un 1 y ya fuera 5241? Ahora esta suma de estas cifras nos daría 12. En este momento ya el 5241 sí sería divisible entre 3. Entonces, por ejemplo, 3 y 6, 3 más 6 nos da 9. Por lo tanto, este número sí es divisible entre 3. Ese va a ser el criterio para saber si se puede dividir entre 3. Y para saber si se puede dividir entre 5, pues debe de terminar en 0 o 5. Entonces, estos tres criterios son los que nos van a servir para saber si el número se divide ya sea entre 2, entre 3 o entre 5, que son los criterios que hasta ahorita vamos a estar utilizando con más frecuencia para este método. Vamos a ver en qué consiste el método. Necesito mi lista de números primos. Voy a iniciar, así como están en orden, voy a iniciar con el número 2 y voy a ver si el 38, que es el que yo ahorita le quedaría encontrar sus factores primos, o sea, una serie de números primos que me dieran 38, puedo empezar con el 2. Veo si el 2 divide al 38. Según el criterio de divisibilidad, como este termina en 8, el 8 es par, sí lo puedo dividir entre 2. Entonces dividiría 38 entre 2, en este caso, que me daría 19. 19 ya aparece en la lista de números primos. Por lo tanto, lo dividimos entre 19 y nos toca a 1. Y ya terminaríamos. En el momento que nos aparezca del lado derecho un número primo y del lado izquierdo el mismo número primo, en ese momento ya terminamos. Si encontramos esos dos números primos, ya terminamos de hacer el cálculo. Aquí, por ejemplo, 2 por 19 me daría 38. Vamos con otro ejemplo. Si tomo el 220, termina en 0, por lo tanto sí se puede entre 2. Estoy empezando con el número 2.
220 entre 2 sería 110. ¿Se puede otra vez entre 2? Sí, porque termina en 0. Lo vuelvo a dividir entre 2. 110 entre 2 me daría 55. Ya no se puede dividir entre 2 porque no termina en par. Vamos a ver si se puede entre 3. 5 más 5 son 10. El 10 no está en la tabla del 3, por lo tanto tampoco se puede entre 3. Pero ahora tomamos al 5. Sí se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Entonces 55 entre 5 a 11. Y 11 aparece ya en la lista. 11 entre 11 a 1. En el momento que nos aparezca el primo de los dos lados, ya terminamos. Por lo tanto, la multiplicación sería 2 por 2 por 5 por 11. Esos números nos darían 220 y encontramos los factores primos. Vamos ahora con el 640. Empezamos con el 2, si se puede porque termina en 0. 640 entre 2, 320. Termina en 0, criterio del 2 dice que se puede volver a dividir. Ahora serían 160. Termina en 0, se vuelve otra vez entre 2, nos daría 80. De nuevo, entre 2 nos daría 40. De nuevo, entre 2 nos daría 20. De nuevo, entre 2 nos daría 10. De nuevo, entre 2 nos daría 5. Y 5 entre 5 a 1. Como ya quedamos con primos en ambos lados, ya terminamos y la multiplicación sería 2 por 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 5. Y eso nos daría 640. Por ejemplo, el 450. Si vemos que termina en 0, empezamos con 2, sería 225. Ya no se puede entre 2 porque ya no termina en par, pero 2 más 2, 4. 4 más 5, 9. Sí se puede entre 3 porque al sumar los dígitos me da 9 y 9 está en la tabla del 3. Entonces podríamos entre 3, 225 dividido entre 3, lo podemos dividir directamente. 7 por 3, 21, para 22, 1, bajamos el 5. 3 por 5, 15, para 15, 0, sería 75. Ahora, 7 más 5 me da 12. El 12 también está en la tabla del 3, por lo tanto se puede volver a dividir entre 3. Aquí me daría 25. 2 más 5, 7. Ya no se puede entre 3, pero vamos al siguiente número de la lista, que sería el 5. Como termina en 5, sí se puede dividir entre 5. 25 entre 5 a 5. Y 5 entre 5 a 1. Ya nos dio primo de los dos lados. Ya terminamos. Sería 2 por 3 por 3 por 5 por 5. El producto de esos números nos daría 450. Vamos ahora con el 840. Vamos con el 2, termina en 0. Quiere decir que si se puede, entre 2 nos daría 420. Entre 2 de nuevo nos daría 210. Entre 2 se puede de nuevo porque termina en 0. Sería 105. Ahora, 1 más 5 nos da 6. Quiere decir que ahora se puede con el criterio del 3. Lo dividiríamos 105 entre 3 y nos daría 35. 3 más 5, 8. Ya no se puede entre 3, pero vamos con el criterio del 5. En este caso termina en 5. 5 por 7, 35. Y 7 entre 7 a 1. Como ya nos dio número primo, ya terminamos. 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 7. Esos números multiplicados dan 840. Vamos con el 172. Termina en 2, termina en par. Podemos entre 2. Entonces sería 172 entre 2. 2 por 8, 16, para 17, 1. Bajamos el 2, sería 12. 2 por 6, 12, para 12, 0. Quedarían 86. Termina en par, otra vez entre 2. Sería 43.
Y el 43 ya me aparece en la lista de los primos. Por lo tanto, 43 entre 43 a 1. Y sería 2 por 2 por 43. Y ese sería un resultado para generar al 172. De esa manera vamos a estar calculando los factores primos de una forma mecánica. Vamos con un ejemplo más. Tenemos 1040 entre 2 serían 520. Entre 2 serían 260. Entre 2, porque termina en 0, sería de nuevo 130. Se puede otra vez entre 2. Nos tocaría a 65. 6 y 5 son 11. No nos daría ya para dividir entre 3. Ya también el del 2 ya terminamos. Vamos a pasarnos al 5. Sería 65 entre 5. Sería a 13. Y el 13 vemos que ya aparece aquí en la lista, por lo tanto dividimos entre 13 y a 1. Ya nos quedó el mismo número, ya podemos terminar 2 por 2, por 2, por 2, por 5, por 13. Y esos números multiplicados nos quedarían el 1040. Y ahí tenemos los resultados, los métodos para encontrar los factores primos. Y con esto concluimos este video, que será una secuencia para el tema que sigue. Es el de MCD y MCM, que son temas con los que vamos a utilizar este método de los factores primos.